Diplomacia es un texto profundo elaborado por el exsecretario de gobierno de el expresidente Nixon de los Estados Unidos, Henry Kissinger. eh, Fue un importante expositor y conformador de el proceso diplomático que trascendió en Estados Unidos. Claramente él en su libro nos habla de todo este trayecto, la disuasión que también procede de lo que fue el apartado de Europa sobre Estados Unidos y la imposición que tiene Estados Unidos en la postura de la política internacional. El nuevo orden mundial en el siglo XX supuso para Estados Unidos una forma de entablarse de manera pragmática en la conducción de la diplomacia. Ningún país ha influido tan decisivamente y al mismo tiempo con tanta ambivalencia en las relaciones internacionales como Estados Unidos. El paso de Estados Unidos por la política internacional desde que entraron en la escena de la política mundial en 1917 han sido tan predominantes en su fuerza. Cuando los Estados Unidos eh, entraron en la escena internacional, eran un país joven y robusto, tenían la fuerza necesaria para hacer que el mundo adoptara su visión de las relaciones internacionales. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los Estados Unidos eran tan poderosos con el 35% de la producción económica mundial consagrada en el dólar. Los antecedentes: tras los trastornos causados por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, los dirigentes de Europa restauraron el equilibrio de poder en el Congreso de Viena de 1815 y redujeron su brutal dependencia de la fuerza, tratando de moderar la conducta internacional por medio de tratados morales y jurídicos. Las relaciones internacionales se han vuelto por primera vez auténticamente globales. Europa, la única zona del mundo moderno que ha impuesto un sistema multiestatal, inventó los conceptos de Estado-nación, soberanía y equilibrio de poder, ideas que dominaron los asuntos internacionales durante 3 siglos. Ahora bien, los estadistas. Hay una clara diferencia entre la perspectiva de un analista y la de un estadista, ¿no? El analista puede elegir el problema que desee estudiar, mientras que el estadista tiene que trabajar con los problemas que se le impongan. Características de un estadista. El estadista debe actuar basándose en evaluaciones que no pueden demostrarse en el momento. Segundo, será juzgado por la historia según la sabiduría con que se haya enfrentado al cambio inevitable y ante todo por el bien que ha conservado la paz. Tercero, para el estadista el desafío abrumador es la presión del tiempo. Cuarto, al estadista solo se le permite una conjetura. Sus errores son irreparables. Ahora bien, Theodore Roosevelt o Woodrow Wilson. Roosevelt era un agudo analista del equilibrio de poder. Insistió en que se atribuyera un papel internacional a los Estados Unidos, porque así lo exigía su interés nacional y porque, según él, un equilibrio global del poder era inconcebible sin la participación de Norteamérica. Wilson fue el
forjador de la visión de una organización universal, la Sociedad de las Naciones, que conservaría la paz mediante la seguridad colectiva. Lo que Wilson estaba proclamando no era que los Estados Unidos se retiraran del mundo, sino la plasticidad o la aplicación universal de sus valores y con el tiempo el compromiso norteamericano de difundirlos. Wilson fue un fenómeno asombroso. Supo mover al pueblo norteamericano rechazando la política de poder. Fue elegido por una excepción del Partido Republicano entre Taft y Roosevelt. Cambiar el estatus europeo. La otra cara de la política de moderación de los Estados Unidos fue la decisión de excluir del continente americano la política al estilo europeo. Aunque si era necesario, se utilizarían en algunos casos los métodos de diplomacia europea. La doctrina Monroe proclamó esta política de exclusión europea. John Quincy Adams pidió al presidente Monroe que excluyera de América todo colonialismo europeo. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, le dio el siguiente paso al declarar que Europa no debía inmiscuirse en los asuntos de América. Los Estados Unidos daban la espalda a Europa y al mismo tiempo obtenía la libertad para conseguir el continente americano. La doctrina Monroe justificaba la intervención norteamericana. En 1868, el presidente Andrew Johnson había vuelto a la anterior actitud de justificar la expansión por medio de la doctrina Monroe, esta vez al referirse a la compra de Alaska. Theodore Roosevelt fue el primer presidente que insistió en que el deber de los Estados Unidos era hacer sentir globalmente su influencia. Las acciones estadounidenses en Latinoamérica pues no se dejaron de esperar y actuaron. En 1902 los Estados Unidos había obligado a Haití a pagar su deuda con los bancos europeos. En 1903 saltaron a la luz los disturbios de Panamá, generando logros como su independencia de Colombia. Pero los Estados Unidos intervinieron estableciendo una zona de canal con su propia soberanía. En 1905 los Estados Unidos establecieron un protectorado financiero en la República Dominicana y en 1906 las tropas estadounidenses ocuparon Cuba. La Primera Guerra Mundial comenzó como una típica guerra de gabinete, con notas que pasaban de una u otra embajada y telegramas distribuidos entre monarcas y soberanos. Una vez declarada la guerra oficialmente, y cuando las calles de las capitales europeas se llenaron de grandes multitudes, el conflicto dejó de ser cancillería y se convirtió en una lucha de masas. Las normas norteamericanas para el orden internacional eran la democracia, la seguridad colectiva y la autodeterminación. La Sociedad de las Naciones significó en 1916 para Wilson la primera vez de crear un plan para la estructuración de una organización mundial. Wilson se contuvo de ofrecer la participación de Norteamérica de primera instancia y lo hizo posteriormente en 1917. Claro está que sigue manejando una impresión de la doctrina Monroe. La nueva cara de la diplomacia, Wilson y el Tratado de Versalles. El 11 de noviembre de 1918, el primer ministro británico David Lloyd George anunció que se había firmado el armisticio entre Alemania y las potencias aliadas.
El Tratado de Versalles, con sus demasiados puntos de lejanía para ser conciliado y demasiado benévolo para impedir que Alemania se recuperara, condenaba a las exhaustas democracias a ejercer una vigilancia constante y coaccionar permanentemente a una Alemania irreconocible. El Tratado de Versalles, llamado así por el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en que se firmó, los creadores del Acuerdo de Versalles lograron precisamente lo contrario de lo que habían querido hacer. Habían intentado debilitar a Alemania en lo físico, pero en cambio a la situación de contraste, la fortalecieron en lo geopolítico. Alemania se encontró después de Versalles en una posición más favorable para dominar Europa en la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la Guerra Fría. Churchill deseaba impedir que la Unión Soviética dominara Europa Central. Stalin quería que sus victorias militares y los heroicos sufrimientos del pueblo ruso fuesen pagados en moneda territorial. El nuevo presidente Harry Truman al principio se esforzó para llevar adelante el legado de Roosevelt y mantener la unidad de alianza. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos gigantes situados en la periferia, se encontraban ahora en el mismo corazón de Europa. La verdadera paz solo se podrá alcanzar mediante un acuerdo basado en los siguientes factores. Debe cesar la lucha, hay que dar pasos concretos para asegurar que la lucha no vuelva a estallar, debe ponerse fin a la agresión. Vietnam y el camino a la desesperación y el papel de Nixon. El episodio de Vietnam finalmente mostró que era hora de revisar el papel de los Estados Unidos en el mundo en desarrollo y encontrar algún término mediante entre la retirada y la expansión excesiva. Nixon no creyó en las verdades wilsonianas acerca de la esencia de bondad del hombre, ni en la subyacente armonía entre las naciones que debieran mantenerse gracias a la seguridad colectiva. Nixon anunció la nueva norma de los Estados Unidos para toda intervención en el exterior. Estas normas, llamadas en adelante la doctrina de Nixon, fueron expresadas en un discurso de noviembre de 1969. La doctrina de Nixon trataba de la paradoja de que los dos compromisos militares norteamericanos de la posguerra, Corea y Vietnam, hubiesen sido a favor de países con los que Estados Unidos no tenía ningún compromiso formal. Establecieron 3 normas para una intervención norteamericana. Los Estados Unidos cumplirían los compromisos en sus tratados. Segundo, los Estados Unidos ofrecerían protección si una potencia nuclear amenazara la libertad de una nación aliada. Y tercero, en los casos de que no hubiera una agresión nuclear, sin embargo, los Estados Unidos esperarían que la nación directamente amenazada asumiera la responsabilidad básica de aportar hombres a su defensa. Y para finalizar, el autor Henry Kissinger define la diplomacia como el arte de relacionarse entre estados por acuerdo en vez de relacionarse por la fuerza.